La atmósfera en la pista se volvió aún más pesada cuando, de entre la multitud de refugiados, emergió un hombre que parecía más una reliquia que un ser humano. Era un anciano de 160 años, con la piel curtida como pergamino antiguo y unos ojos que habían visto pasar 2 siglos de historia. El testimonio del horror. El anciano se plantó frente al equipo y, con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas, confirmó la pesadilla. No busquen cámaras, hijos del trueno y el acero. Lo que hay allá afuera es la maldad pura. La Llorona no es el fantasma que sus madres les contaron para que durmieran. Es una entidad sanguinaria y sádica. Le encanta el dolor, disfruta el sufrimiento grotesco de las madres y el terror de los hijos. Es una asesina brutal, mórbida y grotesca que se regocija en la muerte sanguinaria. He visto cómo ha dejado ciudades enteras en silencio, masacrando a cientos de miles de una manera tan cruel que la mente humana no puede procesarlo. Ella disfruta el hedor de la muerte. El escepticismo de los guardianes. A pesar de la intensidad del relato, la naturaleza cínica del equipo volvió a brotar. Jason Statham, con la personalidad de Christmas Shaw, soltando una risa corta y seca. Oye, abuelo, tienes un gran talento para el teatro. Mórbida y grotesca, ¿eh? Suena a que viste demasiadas películas de terror en blanco y negro. 160 años. Rick, este tipo es más viejo que tu tienda. Seguro lo contrataste para darnos el susto definitivo. Rick Harrison, mirando al anciano de arriba abajo. Mira, señor, respeto su edad, pero cientos de miles de muertos de forma sádica dejarían un rastro forense que no estamos viendo en los radares. Si esto es una broma para que no les cobremos el rescate del país, es muy ingeniosa. Indiana Jones, Harrison Ford divagando. Realmente, biológicamente es imposible tener 160 años, señor. Y lo que describe suena a una proyección colectiva de traumas históricos. Sanguinaria, brutal. Son adjetivos muy fuertes para algo que no tiene masa física. El desafío del equipo. Sylvester Stallone, Barney Ross, aunque veía la verdad en los ojos del viejo, decidió ponerlo a prueba ante la presión de su equipo. Escuche, anciano. Mis hombres no creen en cuentos de fantasmas. Si lo que dice es cierto, y ella es esa fuerza brutal y grotesca que dice, ¿por qué no viene con nosotros? Suba al avión de Rick. Llévenos al epicentro. Si es una broma, nos reiremos todos. Pero si es cierto. Por Oaxaca, el Estado de México, Querétaro, toda el área metropolitana Hidalgo, incluso llegaron hasta Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, etcétera. El Bajío en el avión super veloz. Incluso llegaron hasta Veracruz, Tlaxcala y otros cuantos estados en círculos en el avión de tecnología de punta que les había vendido el gobierno a Rick Harrison. Y esto me explico, de repente entre las nubes vieron cómo se dice lo peor, me explico, cientos de miles de cadáveres muertos de una manera grotesca, me explico, como cuando los mata, ¿cómo se dice? La de esta del aro. Y El avión de tecnología de punta de Rick Harrison es una maravilla de ingeniería aeroespacial que el gobierno le vendió bajo cuerda, surcó los cielos de México a una velocidad hipersónica. En cuestión de minutos, el equipo barrió el país, desde las selvas de Chiapas, Poocán, las costas de Veracruz, Oocán, las montañas de Michoacán y el corazón del Bajío, Oocán, hasta Jalisco, Puebla, Poocán, Tlaxcala, Oocán, Hidalgo y el Estado de México.
Pero al descender entre las nubes sobre el área metropolitana, la tecnología de punta del avión proyectó en las pantallas holográficas lo que nadie quería creer. Abajo, el paisaje era una pesadilla mórbida y grotesca. Cientos de miles de cadáveres yacían en las calles, plazas y campos, con los rostros deformados en un grito eterno, la piel grisácea y los miembros retorcidos como si una fuerza invisible les hubiera succionado el alma y quebrado los huesos, exactamente como las víctimas de Samara en el aro. Aquí tienes la reacción individual de cada miembro ante el horror. Sylvester Stallone, Barney Ross, se quedó de piedra, apretando los puños hasta que los nudillos le quedaron blancos. Su cara de Rocky mostraba un dolor profundo, pero sus ojos de Rambo ya estaban calculando el ángulo de ataque. Esto no es guerra, es un matadero. Ni en las peores selvas vi algo tan sádico. He aguantado golpes, pero ver a tanta gente así me rompe el alma, pero me enciende la sangre. Jason Statham, Lee Christmas Shaw. El escepticismo se le cayó de la cara como un cristal roto. Se puso pálido y soltó el cuchillo que estaba afilando. Maldita sea, el abuelo tenía razón. No es una broma. Ninguna bomba, ningún ejército hace esto. Esos rostros están deformados. Retiro lo dicho. Esto es jodidamente grotesco. La Roca, Luke Hobbs, golpeó la mampara del avión, hundiendo el metal. Su respiración era pesada. Esto es una masacre. Nadie le hace esto a la gente en mi guardia. Me importa un bledo si es un fantasma o el mismo diablo. Voy a despedazar a esa mujer con mis propias manos por cada una de estas vidas. Arnold Schwarzenegger. Conan Dutch. Se mantuvo extrañamente calmado, con una mirada fría y ancestral. He visto monstruos y he visto imperios caer. Pero esta entidad disfruta el aroma de la putrefacción de una manera que no es de este mundo. Esto es maldad pura. Sin honor Rick Harrison se dejó caer en su asiento de cuero, mirando la calculadora que ahora marcaba 0. Cientos de miles. Ciudades enteras borradas. Esto no tiene precio, Stallone. No hay dinero en el mundo que pague ver esto. Mi avión de millones de dólares parece un juguete frente a este horror. Mel Gibson, Martin Riggs, empezó a reírse de una forma nerviosa y aterradora, con los ojos muy abiertos. Es el fin del mundo y tenemos asientos de primera fila. Mírenlos, están todos retorcidos. Barney, dime que vamos a bajar ya, porque si no salto yo solo sin paracaídas. Indiana Jones. Se quitó el sombrero y se tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He estudiado la muerte por décadas, pero esto rompe toda lógica arqueológica. No es un ritual, es un festín de sufrimiento. El anciano decía la verdad. Es sanguinaria de una forma que la historia no podrá registrar. Johnny English, por primera vez, su torpeza desapareció. Se quedó mirando fijamente la pantalla, temblando levemente. Oh, por el amor de Dios. Esto no se arregla con un gadget, ¿verdad? Es simplemente horrible. El padre Pistolas sacó su rosario de madera y empezó a besar la cruz mientras cargaba su escopeta. Hija de la oscuridad, maldita seas 1000 veces. Señor, perdóname por lo que voy a hacer, pero a esta sádica no le voy a dar la extremaunción. Le voy a dar plomo bendito. Dross estaba grabando todo, pero su voz, usualmente segura, se quebró. Cientos de miles. Rostros de agonía. Esto es el top 1 de lo más perturbador que ha visto la humanidad. No hay explicación lógica. Es simplemente mórbido. El soldado rubio se mantuvo en posición de firmes, pero sus ojos azules no dejaban de escanear los cadáveres. Objetivos no biológicos confirmados. El daño colateral es total. Sin apoyo pesado, las probabilidades de éxito son del 0.2%. Solicito órdenes de despliegue. Bear Grylls. He comido cosas horribles para sobrevivir, pero ver la vida drenada de esta forma. No hay kit de supervivencia que te prepare para ver una nación muerta en una tarde. El piloto. Señor Ross. Los radares están detectando el lamento. Está en todas las frecuencias. El avión está perdiendo sustentación. Como si ella estuviera jalándonos hacia el suelo. El anciano de 150 años cerró los ojos y empezó a cantar en una lengua antigua para proteger las mentes del equipo. El velo se rompió, y Thor no está aquí para cerrarlo. ¿Por qué se fue Thor? En medio del caos, Rick Harrison gritó al cielo. ¿Por qué demonios se tuvo que ir el rubio del martillo justo ahora?
El anciano de 160 años le respondió mientras señalaba un cadáver especialmente grotesco. Thor tuvo que regresar a Asgard porque el faraón y la Llorona no son tontos. Sabían que con un dios aquí, su banquete de sangre terminaría rápido. Provocaron una brecha en los muros de Asgard, una falsa alarma de invasión que solo el Rey del Trueno podía detener. Lo alejaron a propósito para dejarnos solos contra esta asesina brutal. Ahora solo tenemos nuestro acero, nuestra valentía y nuestras armas contra una entidad que disfruta vernos morir. Stallone, Barney Ross, cargó su pistola y miró a sus 13 compañeros. Thor no está. Somos nosotros contra ese monstruo sádico. Piloto, aterriza en medio de ese cementerio. ¿Vamos a cazar a una llorona? El avión aterrizó en condiciones precarias y, tras una noche de vigilia tensa, el equipo se levantó a las 5 de la mañana. El cielo de México estaba teñido de un gris cenizo. Stallone, con la disciplina de Barney Ross, ordenó salir de inmediato para dar rondines de vigilancia por las zonas más afectadas. Mientras sobrevolaban un valle profundo entre el Estado de México e Hidalgo, el desastre ocurrió. El avión de tecnología de punta, que debería ser infalible, empezó a perder potencia de forma antinatural. Las alarmas no pitaban, gemían. El fuselaje se sacudió como si unas manos invisibles lo estuvieran estrujando, hasta que la nave se estrelló violentamente contra el suelo del valle. Entre el humo y los escombros, Rick Harrison salió gateando, tosiendo y gritando con desesperación. «Es imposible. Esto no puede estar pasando. Le di mantenimiento total antes de salir. Gasté una fortuna en piezas originales del gobierno. Nada puede fallar en este avión». Pero el silencio que siguió fue sepulcral. Jason Statham y La Roca se acercaron a la cabina para buscar al personal. Fue entonces cuando el horror se hizo físico. El segundo piloto yacía en su asiento, pero no por el impacto del choque. Su cuerpo estaba retorcido en una postura imposible. Su rostro no era humano. Tenía la mandíbula desencajada y los ojos hundidos en una expresión de terror absoluto, la piel acartonada y gris. Exactamente como las víctimas de El Aro. En ese instante, el equipo comprendió la verdad. La Llorona no había esperado a que ellos bajaran. Ella había estado dentro del avión. Ella los había derribado. Y ahora, estaban atrapados en su terreno. El anciano de 160 años, con la mirada perdida en la niebla que rodeaba los restos humeantes del avión, se volvió hacia el equipo. Su voz no era más que un susurro cargado de siglos de pesadumbre, pero cortaba el aire como un cuchillo. Escuchen bien, hombres de poca fe. Esto no es una coincidencia. No cayeron aquí por un fallo mecánico o por mala suerte, dijo el viejo, señalando con un dedo huesudo hacia la oscuridad del valle. He explorado estas tierras durante... El anciano de 160 años se acercó al grupo, que aún intentaba asimilar la muerte grotesca del piloto, y con una voz que parecía venir desde ultratumba, sentenció la gravedad de su ubicación. No entiendan esto como un accidente cualquiera. ¿Estamos en el corazón de su dominio? Escuchen bien. En situaciones normales, en cualquier otro lugar, la Llorona triplica su poder al caer la noche. Pero este valle es distinto. Aquí la oscuridad es una presencia viva. El viejo señaló al cielo, donde el sol de la mañana parecía una mancha pálida y sin fuerza detrás de una neblina perpetua. En este lugar es como si fuera una eterna noche. No importa si el reloj marca el mediodía. Aquí sus poderes se elevan a niveles inimaginables, niveles que desafían toda razón. Sus gritos aquí no solo se oyen, se sienten en los huesos. Prácticamente, si ella decidiera atacarnos con toda su fuerza de noche en este valle, no habría lugar donde esconderse. El valle se llenó de un estruendo humano que intentaba perforar la neblina perpetua. Fue un momento de quiebre absoluto. Al ver el rostro deformado del piloto y sentir el frío mórbido que emanaba de los restos del avión, la disciplina de los guardianes se desmoronó por un instante. Rick Harrison cayó de rodillas sobre la tierra seca,
mirando al cielo gris con desesperación, y gritó con todas sus fuerzas. «Thor, maldita sea Rubio, regresa. Te necesito aquí ahora mismo. No me importa el Bifrost, no me importa Asgard. Mi avión está destruido y mi equipo se está muriendo de miedo. ¡Regresa!». Mel Gibson, Riggs, en medio de su locura, empezó a disparar su arma al aire, riendo y gritando al mismo tiempo. ¿Dónde está el dios del trueno cuando la fiesta se pone buena? Thor, baja ya. Trae tus rayos porque esta vieja sádica nos va a despedazar. Incluir un destello azul entre las nubes. Más malas noticias. El anciano les dice que no, es que... Y le preguntan como cuánto mide este valle. Y le dice, si salimos ahora, si muy bien nos va, tal vez saldremos de él a las 12 de la noche, me explico. Yo he recorrido este valle durante años, me explico. ¿Cómo se dice? Y mide muchos kilómetros, me explico. Y son las 6 de la mañana, aunque tal vez su equipo, que no es humano normal, logre salir antes, me explico. Y todos dijeron, ¿qué está diciendo? Y me explico. De hecho, pues, siendo sincero, jamás he estado en este valle porque me ha atrevido. Que nadie que haya entrado aquí ha salido vivo. Incluso unos científicos, me explico, y alemanes que vinieron hace mucho tiempo aquí, me explico. Entraron para estudiar el lugar, jamás salieron. Nadie sale, me explico. En mi casa, a unos kilómetros está un valle donde se entra a este otro valle. Hay un barranco, me explico cómo se... Y yo jamás me he atrevido a pasar, me explico cómo se dice. Y no, y la Llorona no es el único camino, este lugar es un lugar podrido, me explico. Se siente la pesadez, me explico cómo se dice. Las plantas no crecen y las que se crecen pueden probarlas, sabe a sabor amargo. Los animales no viven y los que viven son bastante extraños, me explico. El grupo subió de nivel cuando el anciano de 160 años se detuvo en seco y los miró con una honestidad brutal que los dejó helados. Las malas noticias no dejaban de caer sobre los hombros del equipo. Escuchen bien. Me preguntan cuánto mide este lugar, dijo el anciano con voz ronca. Mide muchísimos kilómetros. He recorrido los alrededores durante años, pero siendo sincero, jamás he puesto un pie dentro de este valle hasta hoy. Me he atrevido ahora porque ustedes están aquí, pero nadie que haya entrado ha salido vivo para contarlo. Hace mucho tiempo, unos científicos alemanes entraron con todo su equipo para estudiarlo. Jamás volvieron a salir. Nadie sale de aquí. Rick Harrison palideció. ¿Me estás diciendo que nos trajiste a un lugar donde ni los alemanes con su tecnología pudieron sobrevivir? Eso es un suicidio financiero y físico. El anciano continuó, ignorando las quejas. A unos kilómetros de mi casa hay un barranco que marca el límite. Yo jamás me había atrevido a pasar ese borde. Este lugar está podrido. ¿No lo sienten? La pesadez en el aire. Aquí las plantas no crecen. Y las pocas que logran brotar tienen un sabor amargo. Como si la tierra estuviera envenenada de tristeza. Los animales no viven aquí, y los que ven de vez en cuando son extraños, deformes. La Llorona es el único camino a este lugar. Ella es la dueña de esta podredumbre. Stallone, Barney Ross, miró su reloj táctico y luego al viejo. Son las 6 de la mañana. Si empezamos a movernos ahora mismo, ¿cuánto tardaremos en cruzar? Si salimos ahora y nos va muy bien, tal vez estemos fuera a las 12 de la noche, respondió el anciano. Aunque, viendo que su equipo no es humano normal, que tienen esa fuerza de la que presumen, tal vez logren salir antes. Pero recuerden, en este valle es una eterna noche, y el tiempo aquí se estira como el dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. Jason Statham, Christmas. No olvides a Thor. Y todos dijeron, y todavía algunos, incluso los que no habían gritado, miran al cielo gritando, ¿cómo se dice? A Thor. Tranquilo, Thor está grabado a fuego en el registro de esta historia. Su ausencia es el motor del miedo en este momento, y su regreso
llegue el momento. Aquí continúa la historia. El ambiente en el valle de la esencia. Un solo matiz cuando decidas que... El valle entero se estremeció, no por un terremoto, sino por el grito desgarrador y unísono de los hombres más rudos de la tierra. Fue una reacción en cadena. Los que ya habían gritado antes, como Rick Harrison y Johnny English, volvieron a hacerlo con una desesperación que les raspaba la garganta, con los ojos inyectados en sangre mirando ese cielo de plomo. Pero lo que realmente marcó el momento fue cuando los miembros más duros, los que se habían mantenido en silencio como rocas, finalmente se quebraron. Arnold Schwarzenegger, con esa presencia de Conan, infló su pecho masivo y lanzó un rugido que pareció retumbar en las paredes del barranco. Thor, ¿dónde está tu honor? Regresa y enfréntate a esta oscuridad. Incluso el soldado de élite, cuya disciplina le prohibía cualquier muestra de emoción, rompió el protocolo. Sus venas del cuello se tensaron y gritó con una voz metálica y desesperada, llamando al dios del trueno como quien llama a un faro en medio de un naufragio. Sylvester Stallone, Barney Ross, que hasta hace un momento pedía orden, sintió como el frío mórbido de la Llorona le calaba los huesos de Rocky y... Antes de abandonar el cascarón de metal destrozado que alguna vez fue el avión de Rick Harrison, el equipo entendió que no podían salir a ese valle con el estómago vacío ni con las manos desnudas. El aire amargo del lugar ya estaba debilitándolos, y la caminata hasta la medianoche sería un infierno. Así se preparó cada uno de los guardianes, usando lo que quedó entre los suministros de lujo y el equipo táctico. Sylvester Stallone, Barney Ross, fiel a su estilo de Rambo, se sentó en un asiento roto y empezó a vendarse los antebrazos con cinta táctica negra. Comió una ración de combate MRE fría, masticando con la mandíbula tensa de Rocky. Tomó un cuchillo de supervivencia de gran tamaño. Aquí tienes el detalle exacto de cómo se preparó cada uno de los 14 miembros del equipo dentro de los restos del avión antes de poner un pie en el suelo podrido del valle. Sylvester Stallone, Barney Ross, se sentó en un resto de fuselaje y con la calma de Rocky se el filo de su cuchillo de Rambo y aplicó aceite de motor en la hoja para evitar reflejos. Se pintó 2 líneas de camuflaje en los pómulos con ceniza del avión. Jason Statham, Lee Christmas Shaw, saqueó la cocina de lujo de Rick para seleccionar los cuchillos más largos y equilibrados. Se ajustó fundas ocultas en la espalda y los tobillos, moviéndose con la agilidad de quien va a cazar a un megalodón. Revisó la presión de sus botas de combate para asegurar pasos silenciosos. La Roca, Luke Hobbs, con el poder de Black Adam fluyendo, usó una barra de metal para arrancar una placa de titanio del fuselaje y usarla como escudo improvisado. Se colgó 3 cinturones de granadas cruzados en el pecho y cargó su escopeta de gran calibre, apretando los músculos hasta que sus venas se marcaron. Arnold Schwarzenegger, Conan Dutch, se preparó de forma primitiva. Encontró un hacha de emergencia contra incendios y la afiló contra una piedra del suelo del avión. Se fabricó una protección para el cuello y los antebrazos usando tiras de cuero de los asientos, sabiendo que la Llorona es una asesina brutal que busca puntos vitales. Indiana Jones se ajustó el látigo al cinturón y revisó su viejo revólver bala por bala, verificando que el tambor girara sin problemas. Aseguró su diario y sus mapas en un compartimento interno de su chaqueta de cuero y se caló el sombrero firmemente para que no se cayera en la acción. Rick Harrison llenó su mochila con baterías de repuesto, linternas de alta potencia y algunos objetos de valor que rescató de la caja fuerte. Se armó con una pistola compacta con cacha de perla y se aseguró de que su radio de corto alcance estuviera encendida, aunque solo emitiera estática. Johnny English encontró un par de bengalas de colores y las guardó en su traje de gala destrozado. Se puso un par de calcetines de lana extra que traía en su maleta y revisó un bolígrafo especial que supuestamente lanzaba dardos tranquilizantes, aunque terminó manchándose los dedos de tinta por error. Mel Gibson, Martin Riggs, se puso 5 cargadores de repuesto en los bolsillos y se colocó un chaleco antibalas directamente sobre la piel. Se golpeó el pecho rítmicamente para entrar en su estado de locura controlada de William Wallace y revisó el seguro de su bereta repetidamente. Dross calibró sus 13 drones uno por uno, verificando las ópticas de visión nocturna. Se colocó un arnés con cámaras térmicas en el pecho y se puso unos audífonos profesionales de monitoreo para filtrar frecuencias de audio y captar el lamento antes de que fuera audible para los demás.
El padre Pistolas llenó varios recipientes con agua que él mismo consagró en ese momento. Cargó su escopeta con cartuchos de sal gruesa, se colgó un rosario de madera pesada al cuello y se marcó una cruz de aceite en la frente para protegerse de la influencia mórbida. El soldado rubio limpió minuciosamente los lentes de su visor nocturno con un paño de microfibra. Calibró el silenciador de su rifle de precisión y ajustó el bípode, manteniéndose en una posición de descanso activo mientras procesaba mentalmente el mapa del valle. Bear Grylls salió brevemente a recolectar combustible de los tanques dañados para fabricar una antorcha de larga duración usando tela y un tubo de metal. Revisó su kit de pedernal y se aseguró de que su brújula, aunque giraba locamente por la energía del lugar, estuviera accesible. El piloto tomó el botiquín de primeros auxilios completo y se lo colgó al hombro. Guardó una pistola de bengalas de emergencia en su cinturón y se puso un casco de vuelo con linterna integrada para tener las manos libres. El anciano de 150 años, guía original. Se sentó en el suelo en posición de loto, cerró los ojos y empezó a realizar ejercicios de respiración profunda para fortalecer su barrera mental, preparando sus sentidos para detectar la presencia sádica de la entidad. Eterna noche grisácea que distorsionaba el sentido del tiempo. El silencio era tan denso que el crujir de las botas sobre la tierra seca sonaba como disparos. Durante el trayecto, el grupo empezó a interactuar para combatir la pesadez del ambiente. Stallone, Barney Ross, y de repente encontraron una ciudad abandonada, me explico cómo se dice, y totalmente le preguntaron al anciano, oiga anciano, no que nadie vivía aquí, y le digo, hubo una excepción, me explico, el gobierno en los años 70 quiso poner aquí quiso poner aquí una ciudad entera, y le dijo, pero como se dice, la construcción fue un desastre, me explico, costó mucho esto, se retrasó porque mucha gente moría, los trabajadores se sentían mal, etcétera, hasta que finalmente se pudo inaugurar hasta los 2000. Y entonces, me explico, la gente vivió aquí, me explico, no se sentía bien, me explico cómo se dice, y de repente un día, me explico, todos por casualidad, me explico, empezaron a salir de la ciudad, me explico, pero desaparecieron, incluso como pueden ver en la carretera hay vehículos abandonados, me explico, casas abandonadas, aunque el gobierno lo encubrió diciendo que fue un desastre. De pronto, tras cruzar un denso muro de neblina, los guardianes se toparon con algo que no esperaban. Una ciudad entera que emergía de la penumbra como un fantasma de concreto. Edificios de departamentos, calles pavimentadas y casas que parecían haber sido abandonadas hace apenas unos minutos. Stallone, Barney Ross, levantó la mano para detener al grupo. El silencio allí era aún más aterrador. Rick Harrison miró las estructuras y luego al guía. Oye, anciano, dijiste que nadie vivía aquí, pero esto parece un suburbio planeado. ¿Qué clase de estafa es esta? El anciano de 160 años se detuvo frente a un letrero oxidado y suspiró con pesadez. Hubo una excepción, una arrogancia humana. En los años 70, el gobierno quiso desafiar la maldición de este valle. Quisieron poner aquí ropa, comercio y una ciudad entera para miles de personas. Pero la construcción fue un desastre brutal. Se retrasó décadas porque los trabajadores morían en accidentes extraños o simplemente se sentían mal. Perdían la voluntad de vivir. El viejo señaló una hilera de vehículos que bloqueaban la carretera principal, con las puertas abiertas y las pertenencias tiradas en el asfalto. Lograron inaugurarla finalmente cerca del año 2000, pero la gente que vivió aquí nunca estuvo bien. Sentían la pesadez que ustedes sienten ahora, pero multiplicada por 1000. Un día, por lo que llamaron casualidad, todos empezaron a salir de sus casas al mismo tiempo, como si estuvieran en trance. Huyeron pero desaparecieron. El gobierno encubrió todo diciendo que fue un desastre natural o un fallo estructural, pero la verdad es que la ciudad fue devorada por el valle. Indiana Jones se acercó a uno de los autos abandonados y pasó la mano por avanzaba con extrema cautela por la carretera principal de aquella ciudad fantasma. La escena era desoladora. Cientos de autos abandonados bloqueaban el paso, formando un embotellamiento eterno. Las puertas de muchos vehículos estaban abiertas de par en par, con maletas a medio abrir y ropa tirada en el asfalto, como si los dueños hubieran intentado escapar a toda prisa antes de esfumarse en la nada. Dross
Con el ceño fruncido, sacó un dispositivo de alta tecnología que brillaba con una luz azulada. Aquí no hay señal de celular, ni internet, ni radio. El valle bloquea cualquier pedido de ayuda externa, murmuró Dross mientras sus dedos volaban sobre la pantalla. Pero este aparato tiene una base de datos estándar precargada con archivos históricos y noticias de los últimos 50 años. Vamos a ver qué tan cierto es lo que dice ese anciano. Tras unos segundos de búsqueda intensa, Dross se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gafas. Se acercó a Stallone, Statham y La Roca y le susurró en secreto. Es cierto, aquí dice que en el año 2000 hubo una evacuación masiva. La versión oficial del gobierno fue que un deslave catastrófico sepultó la zona, y por eso la ciudad fue clausurada. Según los datos precargados, no quedó ni un sobreviviente por culpa del lodo. El anciano de 160 años, que parecía tener oídos en todas partes a pesar de su edad, se detuvo y señaló con su bastón hacia las montañas circundantes y el asfalto limpio de tierra. ¿Deslave? Como pueden ver con sus propios ojos, las montañas están intactas y la carretera está despejada de tierra, dijo el viejo con una sonrisa amarga y mórbida. No hay rastros de lodo, ni de piedras, ni de desastres naturales. El gobierno inventó la historia del deslave para que nadie viniera a investigar por qué miles de personas se bajaron de sus autos y caminaron voluntariamente hacia la oscuridad de este valle. Jason Statham pateó la llanta de un auto abandonado que aún conservaba aire después de tantos años. El viejo tiene razón. Si hubiera sido un deslave, estos autos estarían bajo 3 metros de tierra. ¿Están limpios? Bueno, tan limpios como pueden estar en un lugar que huele a muerte. La Roca, Hobbs, miró el interior de un autobús escolar abandonado en medio de la vía. Entonces no huyeron de un derrumbe. Huyeron de algo que no podían ver. O peor aún, fueron llamados por algo que no pudieron resistir. Indiana Jones se ajustó el sombrero, mirando los edificios que se alzaban como lado reprimir, volvió a estallar. En ese laberinto de autos abandonados y edificios mudos, los más desesperados del grupo perdieron nuevamente la compostura. Rick Harrison, Johnny English, el piloto y hasta el padre Pistolas, sintiendo que la ciudad era una trampa mortal sin salida, alzaron una vez más sus rostros hacia el cielo gris de la eterna noche. «Thor, por favor», gritó el piloto, colapsando de los nervios mientras se aferraba a su botiquín. «Sácanos de aquí. No somos guerreros para esto. Somos hombres de carne y hueso». Rick Harrison, con la voz ya... Tras caminar unos minutos más entre la hilera interminable de coches, un sonido rítmico y mecánico rompió el silencio de la eterna noche. El eco de unas aspas cortando el aire denso hizo que el equipo se detuviera en seco. A lo lejos, las luces de un helicóptero aparecieron sobre el horizonte de los edificios abandonados. «¡Estamos salvados!», gritó el piloto, saltando sobre el capó de un auto. «Es un helicóptero de rescate. ¿Aquí? ¿Estamos aquí?» Rick Harrison y Johnny English sacaron las bengalas que habían rescatado del avión. Las encendieron, llenando la calle de un humo rojo y brillante que debería haber sido visible a kilómetros. El helicóptero volaba bajo, lo suficiente como para que el viento de las aspas sacudiera la ropa de los guardianes y levantara el polvo de la carretera. Pero, para horror de los más ilusos, el helicóptero no redujo la velocidad. No encendió sus luces de búsqueda. Simplemente pasó de largo y, siguiendo una trayectoria recta y gélida, alejándose hacia las montañas negras del valle. ¿No nos vieron? «Seguro que no nos vieron por la neblina», gritó el piloto con desesperación, tratando de encender otra bengala. «Ocupamos algo más grande. Hagan fuego, usen las linternas». Sin embargo, los miembros más fuertes y listos del equipo ya no estaban haciendo nada. Stallone, Statham, La Roca e Indiana Jones permanecían inmóviles, con las manos bajadas y los rostros ensombrecidos. Habían dejado de gritar y de agitar los brazos. «Por supuesto que nos vieron», dijo Stallone, Barney Ross, con una voz que cortaba como un cuchillo. Estaba a menos de 100 metros. «Vieron las bengalas, nos vieron a nosotros y vieron el fuego». El silencio que siguió a la pregunta del anciano fue tan gélido como el aire del valle. Los que minutos antes gritaban de alegría, ahora miraban el rastro de humo del helicóptero con una sensación de vacío en el estómago.
Rick Harrison se ajustó la mochila, con la cara roja de rabia y miedo. ¿Por qué? Si nos vieron. Ese combustible no es gratis. Nadie vuela por aquí solo por diversión. ¿Por qué no bajaron a sacarnos? El anciano de 160 años clavó su bastón en una grieta del asfalto y los miró uno a uno, con esos ojos que parecían haber visto siglos de tragedias. No es obvio, respondió el viejo con una calma que erizaba la piel. Primero, el gobierno tiene una orden estricta. Nadie debe enterarse de lo que pasa aquí y nadie tiene permiso para salir. Este lugar es un secreto enterrado en una fosa común. Jason Statham apretó el mango de su cuchillo con la mirada fija en el punto donde el helicóptero desapareció. Si tienen órdenes de que nadie salga vivo, ¿por qué no bajaron a terminarnos? Tienen ametralladoras, tienen ventaja. ¿Por qué dejarnos caminar? El anciano soltó una risa seca, mórbida, que resonó entre los edificios abandonados, porque ya nos dan por muertos. Para ellos, desde el momento en que nuestro avión tocó el suelo de este valle, dejamos de existir. Piensan que moriremos aquí de una forma mucho más sádica y grotesca de lo que ellos podrían lograr con balas. No es necesario que bajen a hacerlo ellos mismos. El Valle y la Llorona harán el trabajo sucio por ellos. Nadie ha salido jamás de aquí. ¿Por qué iban a gastar munición en cadáveres que aún caminan? Sylvester Stallone, Barney Ross, apretó la mandíbula. El golpe de realidad fue más duro que el accidente. Ya no eran una misión de rescate, eran una anomalía que el mundo prefería. El equipo continuó avanzando por la avenida principal, sorteando los cientos de autos abandonados, cuando de pronto el aire se volvió aún más pesado, y una figura descendió del cielo con un estruendo metálico, el Jeepers Creepers. Todos los guardianes se pusieron en posición de combate de inmediato. Stallone amartilló su pistola, La Roca levantó su escudo de titanio y Statham preparó sus cuchillos. Pero hubo una reacción distinta. Indiana Jones se adelantó unos pasos. Indy lo miró fijamente a los ojos, con una mirada gélida y cargada de historia. Parecía que ya lo había enfrentado en alguna excavación olvidada o en algún rincón oscuro del mundo en el pasado. Durante unos segundos eternos hubo un duelo de voluntades. El Jeepers, reconociendo quizás una chispa de desafío que ya conocía, soltó un gruñido y en lugar de atacar extendió sus alas y se perdió en la neblina. Indy no bajó la guardia. Sus ojos le dijeron todo al monstruo. La próxima vez no habrá tregua. Un enfrentamiento futuro estaba anunciado. Stallone, detectando el peligro, le ordenó a Dross: vigílalo con los drones. Ese bicho es traicionero y nos atacará por la espalda en cuanto bajemos la guardia. Siguieron caminando un par de horas más, hasta que vieron algo que les revolvió el estómago. El helicóptero que momentos antes los había abandonado estaba estrellado en medio de la carretera, envuelto en humo negro. No había supervivientes. Lo que encontraron fue una escena de puro horror grotesco, sádico y cruel. Los cuerpos de los pilotos habían sido desgarrados y exhibidos de una manera inhumana. Sobre los restos del fuselaje, escrito con sangre y de forma sarcástica, decía: muchas gracias por nada. Aquí están las reacciones del equipo ante esta crueldad del Jeepers. Indiana Jones se quitó el sombrero y bajó la mirada. A pesar de que los pilotos los abandonaron, Indy, como héroe de la vieja escuela, sintió la injusticia. Nadie merece morir así, ni siquiera los cobardes. Esto no fue un accidente, fue un mensaje para nosotros. Stallone, Barney Ross, miró los cuerpos con la mandíbula apretada. Ese maldito bicho los mató solo para burlarse de nuestra cara. Sabía que nos sentimos traicionados por ellos, y usó eso para torturarnos psicológicamente. Es una guerra mental. La Roca, Hobbs, golpeó el metal del helicóptero con tanta fuerza que dejó una abolladura. Eran unos cobardes, sí, pero eran nuestra gente. El Jeepers acaba de cometer el error de su vida. Ahora no solo vamos por la Llorona. Ahora su cabeza está en mi lista de prioridades. Rick Harrison miró los restos del aparato de millones de dólares destrozado. Es un desperdicio. Un desperdicio de vidas y de equipo. El equipo dejó atrás el rastro de muerte del helicóptero y comenzó a ascender por unas montañas imponentes. El terreno era escarpado, obligándolos a caminar por los filos de los cerros, donde el viento soplaba con un silbido que parecía un lamento. Desde una de las cimas, Dross sacó sus binoculares de alta potencia y empezó a escanear el cielo y las laderas lejanas. De repente, se quedó congelado. Stallone, miren eso, susurró Dross pasando los binoculares.
Hay unas bolas negras flotando o moviéndose entre los riscos de la montaña vecina. Son pequeñas, pero se mueven de forma inteligente. El anciano de 160 años ni siquiera necesitó los binoculares. Miró hacia las alturas con sus ojos cansados y asintió. Son brujas, dijo con naturalidad. Están ahí, observando. No tienen que preocuparse por ellas por ahora. Ni siquiera esas mujeres de negro se atreven a bajar a este valle maldito mientras la Llorona esté activa. Pero por si acaso no las miren demasiado. Mantengan los ojos abiertos, porque si ellas están mirando, es porque algo grande está por suceder. El equipo continuó por un sendero que descendía hacia un bosque denso que servía de entrada trasera a otro sector de la ciudad. El ambiente se volvió asfixiante. Jason Statham vio una sombra cruzar velozmente de un árbol a otro. Más adelante, La Roca creyó ver a una niña pequeña parada detrás de un poste de luz oxidado, pero al parpadear, ya no estaba. Todos empezaron a escuchar susurros, voces que decían sus nombres, lamentos de seres queridos o frases sin sentido que se metían en sus oídos como agujas. Sin embargo, nadie decía nada. Todos se lo guardaban, pensando que el cansancio o el aire amargo les estaba jugando una mala pasada. De repente, el anciano de 160 años se detuvo y los confrontó con una mirada inquisidora. ¿Verdad que han estado escuchando voces todos? El silencio fue absoluto, pero las caras de los guardianes lo dijeron todo. Palidez, sudor frío y pupilas dilatadas. Seguro piensan que es una ilusión, continuó el viejo. Piensan que están perdiendo la cabeza y por eso se lo guardan. Pero aquí no deben guardarse nada. Es extremadamente peligroso. Si escuchan algo, si ven una niña o una sombra, deben decirlo. Aquí el silencio es el primer paso para que ella los atrape. Indiana Jones, entendiendo la gravedad arqueológica y mística del lugar, dio un paso al frente y asumió el mando de la advertencia. Escuchen al hombre. He visto civilizaciones enteras caer por secretos como este. A partir de ahora, es una orden. El equipo continuó la marcha por el sendero, sintiendo la presión constante de las brujas que, como pequeñas esferas de oscuridad, no dejaban de vigilarlos desde las cumbres de los cerros. El paisaje se volvió una pesadilla surrealista, un imán que atraía todas las anomalías del mundo. Al pasar junto a un lago inmenso y de aguas negras, densas por la contaminación y la putrefacción, la superficie se rompió sin hacer ruido. De las profundidades emergió un ojo gigantesco, del tamaño de una ventana, que los observó con una pupila vertical antes de sumergirse lentamente de nuevo. El tamaño de la criatura que debía estar bajo el agua hizo que a la roca se le helara la sangre. Poco después, incrustada en la base de una roca extraña, vieron una abertura pequeña y circular, idéntica a la puerta secreta de Coraline, rodeada de botones cosidos a la piedra y un aura de color violeta que parecía invitarlos a entrar. «Miren eso», exclamó Johnny English, dando un paso hacia la puertita. Podría ser un atajo o un lugar con suministros. Mel Gibson, Riggs, también preparó su arma, con ganas de disparar al lago. Voy a sacar a esa cosa del agua de un granadazo. Pero Indiana Jones y Sylvester Stallone intervinieron de inmediato, poniéndose frente a ellos. ¿En qué demonios están pensando?, rugió Stallone bajando el brazo de Riggs. Este lugar los está seduciendo. Los está trayendo para que peleen o se pierdan explorando tonterías. Si luchamos contra cada anomalía de este valle, no nos quedarán balas ni para 10 minutos. Barney tiene razón, añadió Indy con firmeza. Es una trampa psicológica. El valle quiere que gastemos nuestra energía en lo que no importa. Ignoren la puerta, ignoren el ojo. Nuestra meta es sobrevivir a la Llorona, no morir curioseando. Siguieron caminando, tratando de no mirar las grietas en la realidad que aparecían a su paso, hasta que llegaron a una bifurcación. Dos caminos se abrían ante ellos. En el centro, justo donde el sendero se dividía, había un pavo negro de plumaje brillante y ojos que parecían humanos. El animal no se movía, solo los observaba con una fijeza perturbadora. ¿Y eso qué es? ¿Otro monstruo?, preguntó Rick Harrison, manteniendo su distancia. El anciano de 160 años ni siquiera se detuvo a examinarlo. Simplemente señaló el camino de la izquierda, el más alejado del ave. Hay cosas en este valle que es mejor no saber qué son. No lo toquen, no le hablen, ni siquiera lo piensen. Vámonos por el otro lado.
El equipo obedeció en silencio, rodeando al animal con cautela. Ahora continúan, me explico, los más débiles siguen viendo al cielo con la esperanza, desesperados a que Thor vuelva. El ambiente en la bifurcación, bajo la mirada fija de aquel pavo negro y las brujas en las alturas, terminó por quebrar los nervios de los miembros menos curtidos en el horror místico. El hecho de haber visto un ojo del tamaño de un camión en el lago y una puerta imposible en la roca les hizo comprender que estaban en un lugar donde las leyes del hombre no se aplican. Rick Harrison, el piloto, y Johnny English, completamente superados por la naturaleza grotesca y mórbida del valle, volvieron a alzar la vista. A pesar de las advertencias del anciano y de la firmeza de Stallone, la desesperación fue más fuerte. ¡Thor! ¡Por el amor de Dios!, gritó el piloto, cayendo de rodillas en el sendero, ignorando el peligro de atraer a las brujas. Tú eres un vengador. No puedes dejarnos en este agujero lleno de ojos y puertas malditas. Mándanos un rayo, lo que sea. Rick Harrison, con las manos temblorosas y sudando frío, se desgañitó mirando hacia las nubes de plomo que sellaban el cielo. Oye, Rubio, te daré el 50% de mi tienda. Te daré lo que quieras. Pero sácanos de aquí antes. El reloj marcó las 5 de la mañana de la tarde, y de manera antinatural, la poca claridad que filtraba la neblina se extinguió de golpe. No fue un atardecer normal, fue como si alguien hubiera soplado una vela gigante. El valle quedó sumergido en una oscuridad absoluta, la verdadera eterna noche. El equipo se detuvo en seco. El frío mórbido aumentó 10 grados en un segundo, calando hasta los huesos de la roca. Stallone encendió su linterna táctica, iluminando el rostro pálido y arrugado del guía. «Oye, anciano», responde con la verdad, dijo Stallone, Barney Ross, con una voz ronca. ¿Cuánto falta para salir de este maldito agujero? El anciano de 160 años miró su sombra proyectada en el asfalto y suspiró. He tratado de que camináramos lo más rápido posible, pero el valle se estira. Siendo muy optimistas, podríamos llegar a la civilización, o a lo más cercano que el gobierno no ha bloqueado, a las 9 de la mañana o 10 de la mañana de la noche. Rick Harrison casi deja caer su linterna. ¿A las 10? Eso significa que vamos a estar en campo abierto cuando den las 12. Cuando ella esté en su punto más fuerte. El anciano asintió con una frialdad que aterró a todos. El gobierno ha cercado gran parte del valle con alambradas eléctricas de alta tensión para que nada salga. Conozco los caminos para evitarlas, pero si quieren que les sea sincero, ya es un hecho que no lograremos salir antes de que ella nos encuentre. Ya. La oscuridad total de las 5 de la mañana de la tarde cayó como una sentencia de muerte. El grupo se detuvo en medio de la carretera, rodeado por los cientos de autos abandonados, y se formó un círculo tenso para la reunión más crítica de la misión. La discusión estalló de inmediato, dividiendo al equipo entre el instinto de huida y la realidad de la guerra. El bloque de los desesperados, Rick Harrison, el piloto, Johnny English. «Tenemos que correr», gritó el piloto y, con la voz quebrada por el pánico. ¿No oyeron al anciano? La civilización está a solo unas horas. Si nos movemos ahora, si dejamos de perder el tiempo hablando, podríamos alcanzar las alambradas eléctricas del gobierno. Rick Harrison, sudando frío y mirando su reloj de lujo, apoyó la idea. Exacto. Cada minuto aquí es una pérdida total de activos. Si nos quedamos a pelear, estamos aceptando morir. El anciano dijo que a las 9 de la mañana podríamos estar fuera. Yo voto por correr hasta que los pulmones nos estallen. Johnny English, abrazando su mochila, añadió. Es de sentido común, señores. En Inglaterra no nos quedamos a tomar el té con fantasmas sádicos. Corramos. El contraataque de los realistas, Stallone, La Roca, Indiana Jones, Statham. Sylvester Stallone, Barney Ross, dio un paso al frente y su presencia de Rocky silenció a los demás. Su mirada era de acero. «Cierren la boca», rugió Stallone. «Miren a su alrededor. Ya no hay sol. Si corremos por ese bosque y esas montañas en la oscuridad total, nos vamos a dispersar. Estaremos cansados, sin aliento y con la guardia baja». Eso es exactamente lo que ella quiere. Que seamos animales asustados huyendo para cazarnos uno por uno. La Roca, Hobbs,
golpeó su escudo de titanio contra el asfalto, provocando un estruendo metálico. Stallone tiene razón. Correr es morir. Si nos quedamos aquí, nosotros elegimos el terreno. Tenemos los autos para cobertura, tenemos los drones de Dross y tenemos nuestras armas cargadas. Prefiero morir de pie, con el dedo en el gatillo, que con una garra en la espalda mientras intento saltar una cerca eléctrica. Indiana Jones intervino ajustándose el sombrero con calma profesional. La tensión se rompió de la manera más absurda y peligrosa posible. Mientras Stallone y La Roca terminaban de decidir la estrategia, Johnny English sufrió un colapso nervioso total. Al ver que el equipo aceptaba la pelea, su mente no pudo procesar el terror de quedarse a esperar a la entidad sádica. Ustedes están locos. Yo no me quedaré a hacer el aperitivo de una aparición, gritó English con la voz quebrada. Sin previo aviso, dio media vuelta y salió disparado hacia la oscuridad de la carretera, corriendo a toda velocidad. Mientras corría, tropezando con sus propios pies pero impulsado por el pánico, empezó a gritar hacia el cielo negro con todas sus fuerzas. THOOOR, por el amor de todo lo que es sagrado. Estoy aquí. Sácame de este valle. Soy Sir Johnny English. No me dejes con estos bárbaros. El eco de sus gritos se perdió en la neblina. English recorrió varios cientos de metros, alejándose peligrosamente de la luz de las linternas del grupo. La Roca hizo el amago de salir tras él, pero Stallone le puso una mano firme en el pecho, deteniéndolo. No, es una trampa del valle, ordenó Barney Ross. Si vamos por él ahora, romperemos la formación. Gastaremos energía y nos expondremos a que nos case por separado. Si English decidió ser un blanco móvil, es su elección. Nuestra prioridad es el grupo. Jason Statham miró la silueta de English desvanecerse en la penumbra con una mueca de amargura. Ese idiota se acaba de sentenciar. Está haciendo todo el ruido del mundo en un lugar que castiga el sonido. El equipo decidió, con el corazón pesado pero la mente fría, no soporte especial. Ahora sí, dime brevemente. Johnny English, me explico, salió corriendo varios kilómetros, me explico cómo se dice, pues salió corriendo, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Me explico cómo se dice y de repente, me explico, dime todo lo que dicen cada uno, me explico cómo se dice cada uno por separado, los realistas, los que se quieren quedar a pelear, los como Stallone que dice, me explico que no oyeron al anciano, es un hecho que ya no pudo salir de aquí, hay que pelear, me explico, hay que aprovechar la poca luz del sol que nos queda, ¿verdad? Me explico, los indecisos y los más nerviosos, los que dicen, no, tenemos que apresurarnos lo más posible a salir de aquí, tenemos que salir, tenemos que intentarlo, ¿verdad? Aquí tienes el resumen breve de la situación y las posturas de cada grupo mientras Johnny English se pierde en la distancia. El incidente de Johnny English ha roto la formación. Preso de un ataque de pánico, salió corriendo solo hacia la oscuridad total, alejándose varios kilómetros del grupo. Sus gritos de «Thor, sálvame» se han ido apagando hasta convertirse en un eco lejano, dejando al equipo en un silencio sepulcral. La discusión del equipo, posturas por grupo. Los realistas, liderados por Stallone, su postura es de aceptación y combate. No están dispuestos a morir cansados. Stallone, escuchen bien. El anciano fue claro. Es un hecho que no saldremos de aquí antes de que ella ataque. A ver, concéntrate enteramente, me explico cómo se dice. A ver, ya ves todo el equipo que me dijiste, no omitas a nadie, me explico cómo se dice en la discusión y qué es lo que piensa cada uno individualmente, me explico sobre esto. Ya digo, como Stallone, que es de Sylvester Stallone, que es de los realistas, que dice que no oyeron al anciano, etcétera. Es un hecho que nos salimos de aquí, Dios, a aprovechar la luz del sol para prepararnos y pelear, me explico cómo se dice. Discusión, miembro por miembro,
sin omitir a nadie del equipo de 15 integrantes, incluyendo a George y al desaparecido English, divididos por su mentalidad ante la decisión de pelear vs. huir. Bloque 1. Los realistas y valientes. La decisión de pelear. 1. Sylvester Stallone, Barney Ross. Cierren la boca todos. ¿No oyeron al anciano? Es un hecho que no saldremos de aquí a tiempo. Si corremos, ella nos cazará cansados y dispersos como animales. Hay que aprovechar esta poca luz para fortificarnos. Nadie se mueve. 2. Dwayne La Roca Johnson Hobbs. Stallone tiene razón. Yo no le doy la espalda a ninguna amenaza. Prefiero estar firme con mi escudo que morir de un infarto corriendo por un cerro. 3. Jason Statham, Lee Christmas. Correr es de aficionados. Si me quedo aquí, puedo preparar mis cuchillos y elegir el ángulo de tiro. Huir solo nos dejará sin aliento para cuando ella nos alcance. 4. Arnold Schwarzenegger, Dutch. En la selva o en este valle, si te mueves sin ver, eres hombre muerto. Fortificar los autos es nuestra única oportunidad de supervivencia. 5. Indiana Jones. He visto esto en templos malditos. El miedo distorsiona el camino. Si intentamos salir ahora, el valle nos hará dar vueltas en círculos hasta que no podamos más. Hay que resistir el asedio. 6. Mel Gibson, Martin Riggs. Hagamos una fiesta. Si nos quedamos, al menos veré a qué le disparo. Correr es aburrido y nos van a atrapar de todas formas. 7. El soldado rubio. Tengo una posición elevada desde el techo de este camión. Si nos quedamos, puedo usar mi visor nocturno. Si corremos, mi rifle no sirve de nada. Bloque 2. Los indecisos y técnicos aceptan la pelea con miedo. 8. Dross. Es una situación mórbida. Mis drones detectan que el perímetro se cierra. Aunque me aterra quedarme, correr hacia la oscuridad total sin un mapa térmico es estadísticamente un suicidio. Me quedo con Stallone. 9. Giorgio A. Tsoukalos. No comprenden. No es una distancia física. Es una distorsión de los antiguos astronautas. Si corremos, solo cruzaremos el mismo portal una y otra vez. Debemos quedarnos y observar la tecnología de esta entidad. 10. Bear Grylls. Como experto en supervivencia, sé que el refugio es vital. Si corremos y nos atrapa la hipotermia o nos caemos por un barranco, ella ni siquiera tendrá que matarnos. Hay que hacer fuego aquí. 11. El padre Pistolas. Hijos, este lugar huele a azufre. Aunque mi instinto humano dice que corra hacia la iglesia más cercana, mi deber es proteger sus almas aquí. Me quedo a bendecir el perímetro. 12. El anciano de 160 años. Yo ya viví suficiente. Les digo que no saldrán. Peleen si quieren, sabiendo que el valle no tiene puertas de salida. Bloque 3. Los nerviosos y desesperados querían huir. 13. Rick Harrison. Esto es una locura, Stallone. El anciano dijo que la salida está a unas horas. Estamos perdiendo el tiempo. Podríamos estar en un motel a salvo si corríamos desde hace media hora. Voto por irnos. 14. El piloto. Por favor, escuchen a Rick. El helicóptero se estrelló. Estamos solos. Si nos quedamos aquí, somos blancos fáciles en una vitrina. Entonces me explico cómo se dice. A ver, hubo una votación aunque estaba extremadamente dividida la votación, me explico. De hecho, estaban en empate, me explico cómo se dice. Y me explico, nada más queda uno por votar Indiana Jones el líder, me explico. Antes habían acordado ya hace mucho que si algún día se llevaba, me explico cómo se llegaba a pasar esto. Me explico un empate, me explico cómo se dice que no se pusieran de acuerdo y que cómo se dice y que absolutamente nadie y que no se pusieran de acuerdo y hubiera parálisis, me explico. Indiana Jones iba a tomar la decisión, me explico. Cada uno intentaba convencer a Indiana Jones, me explico cómo se dice de qué hacer, me explico cómo se dice, me explico, y él pensó, me explico. Y pensó, me explico cómo se dice, hasta que tomó la decisión. Le preguntó al anciano, la Llorona tiene algún cómo se dice, algo que en cuanto salgamos de este valle ya nos libramos, me explico, ya no nos puede seguir. Y les recordó, por supuesto que no, me explico, incluso si salimos de este valle, lo único que va a pasar que va a disminuir su poder, pero incluso vamos a salir a plena noche donde es 3 veces más poderosa.
vas a salir a plena noche donde es 3 veces más poderosa. Me explico cómo se dice, aunque en este valle es cierto que a pleno día es 3 veces más poderosa y en la noche es mucho más poderosa. Pero incluso me explico si salidos del valle nos puede seguir o que no recuerdan que por todo México he estado matando muchísimas personas, me explico. Y dicen, entonces Indiana Jones dijo, a ver, me explico, incluso si salimos de este valle, en el momento exacto que salgamos de este valle, me explico cómo se dice, vamos a estar cansadísimos, me explico cómo se dice, entonces como la Llorona nos puede seguir saliendo, incluso saliendo de este valle, me explico cómo se dice, vas a estar cansadísimos y vas a y aunque lo único que hace este valle es que la hace más poderosa, me explico, y al salir del valle, pero no, cuando salgamos del valle vas a estar cansadísimos y la Llorona al salir del valle, aunque va a disminuir su poder, me explico cómo se dice, va a seguir siendo 3 veces más poderosa, nos va a asesinar, me explico. Así que dijo, yo decido que nos quedemos y peleemos, y a regañadientes solo hicieron caso. Era asfixiante. La votación se había llevado a cabo y el resultado fue un empate técnico que dejó al equipo paralizado en medio de la eterna noche. Como habían acordado hace mucho tiempo para evitar el caos, la decisión final recaía sobre los hombros de Indiana Jones. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo, tratando de convencerlo. Rick Harrison le suplicaba que huyeran hacia la civilización, mientras Stallone mantenía su postura de acero sobre quedarse. Indiana Jones levantó la mano pidiendo silencio absoluto y se dirigió al anciano de 160 años. «Anciano, responde con la verdad», dijo Indy, ajustándose el sombrero. «Si logramos cruzar la cerca eléctrica y salir de este valle, ¿nos habremos librado de ella? ¿Se acaba su poder al cruzar el límite?» El anciano soltó una risa seca y grotesca que heló la sangre de todos. «Por supuesto que no. ¿Es que no han escuchado las historias? Ella ha matado por todo México durante siglos. Lo único que hace este valle es que sea infinitamente más poderosa y sádica, pero ella puede caminar por donde quiera. Si salen del valle apenas anocheciendo, ella será 3 veces más poderosa que en el día, y lo seguirá hasta el fin del mundo». Indiana Jones miró a sus compañeros, especialmente a los que querían huir, y dio su veredicto con una lógica implacable. «Escuchen bien. Si corremos ahora, llegaremos al límite del valle exhaustos, sin aliento y con los músculos acalambrados. En ese momento exacto, cuando crucemos la frontera pensando que estamos a salvo, ella nos atacará. Sí, su poder disminuirá un poco fuera del valle, pero seguirá siendo 3 veces más fuerte que una aparición normal. Nos encontrará cansados, dispersos y nos asesinará a todos sin que podamos levantar un arma». Indy hizo una pausa y miró la oscuridad profunda. «Prefiero pelear contra un demonio al 100% de su poder estando descansado y atrincherado, que pelear contra ella al 70% estando moribundo y tirado en una zanja fuera de aquí. Mi decisión es que nos quedamos y peleamos». ¡Ey! El grupo aceptó la orden a regañadientes. Rick Harrison y el piloto maldijeron entre dientes, pero no tuvieron más remedio que obedecer. Bajo las órdenes de Stallone, el silencio que siguió al último grito de Johnny English fue más aterrador que el estruendo del accidente del avión. Durante minutos, su voz pidiendo a todo que se alejaba kilómetros por la carretera, hasta que, de golpe, se cortó. No hubo un grito final ni un sonido de lucha, simplemente el vacío absoluto. Aquí tienes las reacciones del equipo ante ese silencio sepulcral. Sylvester Stallone, Barney Ross, se quedó inmóvil, con la mano en el gatillo de su fusil. Cerró los ojos un segundo y apretó la mandíbula. «Se acabó el ruido», dijo en un susurro gélido. «Ahora la noche es de ella. No bajen la guardia, el silencio es donde ella mejor se esconde». La Roca, Hobbs, golpeó su escudo de titanio contra el suelo, tratando de romper la tensión del silencio. «Maldita sea, ese tonto no sabía en lo que se metía. Espero que haya encontrado un agujero donde esconderse, porque si no, ya es parte del paisaje». Indiana Jones se ajustó el barbiquejo de su sombrero y miró hacia la oscuridad donde English desapareció. Ese es el problema con el silencio en este valle. No significa que el peligro se fue, significa que algo lo tapó. La Llorona ya no necesita que él grite para saber dónde estamos.
Dross miró frenéticamente las pantallas de sus 13 drones. Señores, el sensor acústico de largo alcance ya no capta latidos ni respiración en esa dirección. Solo capta estática. Es como si Johnny hubiera dejado de existir físicamente. Rick Harrison se puso pálido y empezó a temblar. Se fue. El tipo se fue y no va a volver. Stallone, grité eso. Ni siquiera se despidió. Esto es una mala señal. Una señal de que estamos perdiendo piezas antes de que empiece la subasta. El padre Pistolas empezó a persignarse rápidamente, murmurando oraciones en latín. Que Dios tenga piedad de su alma, porque en este valle la piedad es un lujo que no existe. El silencio es el preludio del lamento. George Tsoukalos se acercó al borde del círculo de autos con los ojos muy abiertos. Tal vez no lo atraparon. Tal vez cruzó un umbral. El silencio repentino es característico de las abducciones o de los saltos interdimensionales de los antiguos astronautas. Pero sea lo que sea, ahora estamos más solos que nunca. El anciano de 160 años soltó una risita seca y mórbida, sentándose en una piedra. Ya dejó de gritar porque ya no tiene aire, o porque lo que encontró le quitó las ganas de hablar para siempre. Bienvenidos a la verdadera noche. El equipo se quedó en una formación cerrada, espalda contra espalda. El silencio era tan denso que podían escuchar sus propios corazones latiendo. De pronto... Entonces dime cómo se prepararon todos, ¿me explico? Y cada uno de ellos individualmente qué hicieron, ¿me explico? Y, o sea, Indiana Jones les da la orden y decide que se van a quedar a pelear, ¿me explico? ¿Cómo se dice? Dime cómo se prepararon individualmente cada uno de ellos para... Bajo la orden inapelable de Indiana Jones y la dirección táctica de Stallone, el equipo dejó de discutir. El silencio tras la desaparición de Johnny English sirvió como un tétrico cronómetro. El tiempo de las palabras había terminado. Aquí tienes cómo se preparó individualmente cada miembro del equipo para el asedio en el círculo de autos. El núcleo de combate, la muralla humana. Sylvester Stallone, Barney Ross, revisó su revólver Single Action Army y cargó su fusil automático con munición de punta hueca. Se colocó en el centro del círculo, coordinando las líneas de tiro para evitar el fuego cruzado. Si ven una sombra blanca, disparen al centro de masa. No duden, asterisco. La Roca, Hobbs, afianzó su escudo de titanio a su brazo izquierdo y empuñó una escopeta recortada con la derecha. Se untó ceniza en la cara para evitar reflejos. Se colocó en la puerta del círculo, siendo el muro que recibirá el primer impacto físico. Jason Statham colocó trampas de hilo invisible con cascabeles alrededor de los autos. Después, se sentó en el cofre de un sedán abandonado, alineando 10 cuchillos de lanzamiento perfectamente balanceados. Está en un estado de trance asesino. Arnold Schwarzenegger usó cables de acero de un remolque para reforzar las puertas de los camiones que forman la barricada. Empuña un hacha de bomberos y una pistola pesada. Listo para el combate cuerpo a cuerpo sin la entidad rompe el cerco. Mel Gibson, Riggs, en un arranque de locura controlada, vació varios cargadores de su beretta y les clavó cruces con un cuchillo. Se ríe solo mientras se asegura de que su arma no se encasquille. Es el más impredecible del grupo. El soporte técnico y místico, Dross, desplegó sus 13 drones en un patrón de cúpula. Configuró los sensores para detectar cambios bruscos de temperatura, frío extremo. Tiene sus monitores listos para grabar lo que él llama la evidencia definitiva de lo grotesco. Indiana Jones no usa tecnología. Revisó su látigo y cargó su revólver Webley. Sacó un viejo diario y consultó notas sobre entidades de llanto. Su preparación es mental. Mantener la calma del grupo cuando los gritos empiecen. Giorgio Tsoukalos, con una linterna de luz negra, empezó a pintar glifos en los parabrisas de los autos. Si es una entidad interdimensional, estos patrones geométricos antiguos confundirán su sentido de orientación, explicaba mientras su cabello se agitaba con el frío. El padre Pistolas abrió su maletín y sacó un hisopo de plata. Comenzó a bendecir cada neumático, cada arma, cada frente de sus compañeros con agua bendita. Cargó su escopeta con cartuchos llenos de sal gruesa bendecida. El anciano de 160 años se sentó en el suelo, en el centro exacto del círculo. Cerró los ojos y empezó a afilar un pequeño trozo de obsidiana. Su preparación es espiritual.
Está escuchando los lamentos que los demás aún no oyen. Supervivencia y logística. Bear Grylls montó una hoguera protegida dentro de un barril de metal en el centro. Sabe que el miedo baja la temperatura corporal. Mantengan el fuego vivo. Si la luz se apaga, la moral cae. El soldado rubio se subió al techo de un autobús escolar que forma parte de la barricada. Colocó su bípode y activó el visor térmico de su rifle de precisión. Es el único que vigila los cerros, buscando a las brujas. Rick Harrison. Aunque aterrado, su instinto de negociante lo hizo útil. Organizó las cajas de municiones y suministros médicos por categorías. Si vamos a morir, que sea con las cuentas claras, murmuró mientras repartía linternas de repuesto. El piloto, bajo las órdenes del padre Pistolas, se dedicó a vendarse las manos para tener mejor agarre y a preparar kits de primeros auxilios. Es el que más mira al cielo, esperando un milagro que no llega. Estado final. El círculo de autos está sellado. El fuego de Bear Grylls proyecta sombras largas contra el metal oxidado. El frío es tan intenso que el aliento de los 14 hombres parece humo. De pronto, un sonido metálico resuena. Una de las latas de la trampa de Statham acaba de moverse Id, pero no hay nadie frente a ellos. ¿Quieres que el ataque comience con el lamento rompiendo los cristales de los autos o que el pavo negro entre caminando tranquilamente al círculo de defensa para dar un mensaje? Después llegó la noche y estaban avanzando, me explico, para encontrar a la Llorona, mientras el anciano los guiaba, me explico, cómo se dice, los guiaba, me explico, de repente la vieron, me explico, cómo se dice, me explico, aparentemente a plena vista no se ve tan, pues tan poder... La noche se cerró sobre ellos como una tumba de asfalto y metal. El equipo avanzaba en una formación de tortuga, moviéndose con lentitud extrema entre los autos abandonados, siguiendo los pasos del anciano de 160 años, quien caminaba con una calma que resultaba insultante ante el terror de los demás. De pronto, el anciano levantó su mano seca y el grupo se detuvo en seco. Stallone niveló su fusil, La Roca levantó el escudo y Dross enfocó las cámaras de sus drones. De repente les hizo una advertencia muy grande. Les dijo, la Llorona es, ¿cómo se dice? No, por ningún motivo, si se quiere rendir o quiere hablar, le vayan a hacer caso, me explico, es cruel, grotesca, mórbida, le encanta la muerte, es mentirosa, me explico, ¿cómo se dice? Y es muy poderosa. Muchos guerreros que estuvieron a punto de derrotarla en el pasado, me explico, le hicieron caso, me explico, los mató, me explico, ¿cómo se dice? Y absorbió sus almas, me explico, ¿cómo se dice? Y cada vez está siendo más fuerte, me explico. De hecho, cada vez que y a las almas, me explico, las tortura, me explico, me explico de maneras muy me explico, peor que, me explico, lo más feo y peor que cualquier tortura, me explico. ¿Cómo se dice? Brasileña, me explico, cómo se dice así, y si no la detenemos en este momento, dudo que la puedan detener, me explico, alguien más. El avance se detuvo en seco. El anciano de 160 años se giró hacia el equipo con una expresión de terror puro, agarrando a Stallone del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras lanzaba la advertencia final. Escúchenme bien, siseó el anciano. Esa cosa que ven ahí no tiene nada de humana. La Llorona es mentirosa, cruel y sádica. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, si ella parece rendirse, si empieza a llorar de forma que les rompa el corazón, o si intenta hablarles, no le hagan caso. Leí que... El equipo se tensó, Rick Harrison y el piloto retrocedieron un paso, pero el anciano siguió, su voz temblando de rabia y miedo. A lo largo de los siglos, guerreros más fuertes que ustedes estuvieron a punto de derrotarla. Pero ella es grotesca y mórbida, usa sus debilidades, les habla con las voces de sus seres queridos o les suplica piedad. En el momento en que ellos bajaron el arma, ella los despedazó, absorbió sus almas y las arrastró a su dominio.
Lo que ella hace con las almas es peor que cualquier tortura brasileña o el peor de los infiernos. Las mantiene en una agonía eterna donde el tiempo no pasa, alimentándose de su dolor. Dross tragó saliva, ajustando la frecuencia de sus drones. Esto es el nivel máximo de la perturbación. Ella no solo mata, ella colecciona el sufrimiento. Cada alma la hace más poderosa, continuó el anciano. Si no la detenemos aquí, en este valle, dudo que alguien más en la historia de la humanidad pueda hacerlo. Se convertirá en algo que ni los mismos dioses podrán contener. Es ahora o nunca. Indiana Jones apretó el látigo y miró a Stallone. Barney Ross asintió, entendiendo que el tiempo de la diplomacia no existió nunca. En ese preciso instante, la entidad que estaba de espaldas empezó a emitir. Después, aquí inventé un piloto extra que iba, me explico, nada para esto. Después, me explico, Alberto le dijo, no se ve tan fuerte. Entonces este segundo piloto extra que no habíamos mencionado y me lo estoy inventando ahorita, me explico, se acercó con su revólver. Primero, no es tanto, me explico, no es tanto a dispararle, pero entonces la Llorona, cuando se volteó, me explico, lo mató de una manera grotesca, cruel y sanguinaria, me explico, y dolorosa. Y vio, me explico, mientras el resto del equipo se lamentaba y decía que es su culpa por haberse confiado tanto, me explico cómo se dice, mientras veían cómo moría. Dime reacciones. El ambiente se volvió gélido cuando Alberto Wu, el segundo piloto que había permanecido en silencio tras el choque del avión, cometió el error fatal. Subestimando las advertencias del anciano y cegado por una falsa sensación de valentía, sacó su revólver. No se ve tan fuerte, masculló Alberto, ignorando el brazo extendido de Stallone que intentaba detenerlo. Es solo una mujer con un vestido viejo. Miren. Alberto caminó unos pasos fuera del círculo de protección. La Llorona, que estaba de espaldas, se giró con una velocidad antinatural, un movimiento que rompió el aire. No hubo palabras ni advertencias. Antes de que Alberto pudiera siquiera levantar el martillo de su revólver, la entidad se estiró como una sombra elástica. Lo que siguió fue una escena grotesca, cruel y sanguinaria. La Llorona no lo golpeó, lo deshizo. Sus dedos, que parecían garras de humo sólido, se hundieron en el pecho de Alberto mientras un alarido sordo y mórbido escapaba de la garganta del piloto. El equipo observó con horror absoluto cómo la entidad parecía beberse la vitalidad de Alberto, retorciendo su cuerpo en ángulos imposibles mientras sus huesos crujían como madera seca. Fue una muerte lenta, diseñada para causar el máximo dolor y terror en los testigos. Reacciones del equipo. Sylvester Stallone, Barney Ross. Se quedó petrificado, con la mandíbula apretada hasta casi romperse los dientes. ¡Maldita sea! Te dije que te quedaras atrás, imbécil, rugió, más por la impotencia que por rabia. Sus ojos reflejaban la culpa de un líder que acaba de ver a un hombre morir por pura soberbia. La Roca, Hobbs, golpeó su escudo contra el suelo con una furia ciega. Se confió, y esa cosa lo usó para darnos una lección. Por primera vez, se vio una grieta de duda en el rostro del gigante de titanio. Dross. Sus manos temblaban tanto que casi suelta el control de los drones. La cámara captó todo en alta definición. Esto es, esencialmente malvado. No solo lo mató, se deleitó en cada segundo de su agonía. Es una tortura que trasciende lo físico. Rick Harrison se cubrió la boca, a punto de vomitar. Se los dije. Dije que debíamos correr. Ahora Alberto es solo otra alma en su cuenta. Somos los siguientes. El padre Pistolas cayó de rodillas, pero no por debilidad, sino para comenzar un exorcismo de emergencia. Hijo mío, se entregó al lobo por su propia mano. Las lágrimas de rabia rodaban por sus mejillas mientras cargaba su escopeta de sal. Indiana Jones miró el cuerpo deshecho de Alberto y luego a la Llorona, que ahora parecía más brillante, más llena. El anciano tenía razón. Ella se acaba de hacer más fuerte con su imprudencia. Alberto no solo murió, le dio de comer al enemigo. Giorgio Zócalos susurró para sí mismo, con los ojos fijos en la neblina que emanaba de la entidad. No fue un ataque físico, fue una extracción de energía bioplasmática. Alberto ya no está en este plano. La Llorona soltó los restos de lo que fue Alberto, que cayeron al asfalto como un saco de ropa vieja. Entonces, ella levantó la cabeza,
El velo se agitó y, por primera vez, el equipo escuchó. Mientras algunos, los más nerviosos, gritaron a Thor, ¿me explico? El grito de terror por la muerte de Alberto fue el detonante para que los nerviosos perdieran los estribos por completo. Mientras el cuerpo del segundo piloto aún caía al suelo en jirones, el piloto principal, Rick Harrison, y hasta el propio Johnny English, cuyo grito se escuchó a lo lejos como un eco de respuesta. No olvides a Thor. Es imposible olvidar a Thor, porque su ausencia pesa más que el martillo Mjolnir en este momento. Mientras los nerviosos desgarraban sus gargantas gritando. Ahora cuéntame la primera ronda de peleas, me explico. Dime qué hicieron individualmente cada uno para pelear con la Llorona, me explico. Y el contraataque de la Llorona, a ver, primero no le hicieron prácticamente nada, los contraatacó, los golpeó, me explico, y los de me explico así, no tan largo. La primera ronda de combate fue un choque brutal de fuerzas. Stallone dio la señal y el círculo de autos se convirtió en un infierno de fuego y acero, pero la Llorona no era una presa fácil. El ataque del equipo, ronda 1. Stallone y el soldado rubio abrieron fuego con ráfagas de fusilería pesada. Las balas bendecidas por el padre Pistolas atravesaban el vestido de la Llorona, pero el daño parecía cerrarse instantáneamente con humo negro. La Roca arremetió con su escudo de titanio para embestirla, pero al impactar, sintió que golpeaba una pared de hielo sólido que casi le rompe el hombro. Jason Statham lanzó 3 cuchillos de plata directamente al cuello de la entidad. Los cuchillos se detuvieron en el aire, vibrando violentamente ante un campo de fuerza mórbido, y cayeron al suelo sin filo. Indiana Jones usó su látigo para intentar sujetarle las manos, pero el cuero se prendió en fuego fatuo al tocar la energía de la aparición. Dross y Giorgio intentaron cegarla con potentes luces ultravioleta y frecuencias sónicas desde los drones, pero la Llorona simplemente emitió un pulso electromagnético que derribó a 3 de ellos. El padre Pistolas lanzó un frasco de agua bendita que al tocar el velo de la entidad siseó como ácido, siendo lo único que realmente pareció molestarla. El contraataque de la Llorona. Tras recibir el castigo, la Llorona no gritó. Soltó una onda de choque invisible que lanzó a la Roca y a Arnold contra los camiones. Ronda 2, me explico cómo se dice. Todos del equipo la contratan con más fuerza individualmente. Dime sin omitir a nadie lo que hacen cada uno individualmente para contraatacarla con más fuerza, y ahora sí le hicieron daño de tanto esfuerzo. La frustración de la primera ronda se convirtió en una furia fría. Stallone se puso en pie, limpiándose la sangre de la boca, y dio la orden definitiva. Fuego a discreción, pero esta vez apunten al espíritu, no a la carne. El equipo, entendiendo que se jugaban la existencia, lanzó una ofensiva coordinada y desesperada. Ronda 2. El ataque total, sin omisiones. 1. Stallone, Barney Ross, sacó granadas de fragmentación que el padre Pistolas había sumergido en agua bendita. Las lanzó con precisión militar. Al estallar, el fuego sagrado quemó parte del vestido de la Llorona, haciéndola retroceder por primera vez. 2. La Roca, Hobbs, rugió de furia, y usando toda su fuerza, embistió de nuevo. Esta vez no usó solo el escudo. Lo golpeó contra el suelo, creando una onda expansiva mientras disparaba su escopeta cargada con cartuchos de sal gruesa y limadura de plata directamente a las garras de la entidad. 3. Jason Statham se movió como una sombra entre los autos. No lanzó cuchillos normales, usó dagas de obsidiana que el anciano le dio. Logró tajar el aire cerca de la entidad, cortando parte de su esencia espiritual. 4. Arnold Schwarzenegger agarró un contenedor de gasolina, lo lanzó al aire y le disparó en pleno vuelo justo sobre la Llorona. El estallido de fuego, alimentado por la fe del grupo, la envolvió en una columna de llamas. 5. Indiana Jones recordó un antiguo cántico que leyó en el diario.
Mientras azotaba su látigo impregnado en sal, recitaba palabras en un idioma olvidado que debilitaban el campo de fuerza de la aparición. 6. Dross. Llevó sus drones al límite. Activó una frecuencia sónica de ruido blanco que interrumpió la conexión de la Llorona con el valle. En su monitor gritó: «Está perdiendo cohesión. Denle con todo». 7. Giorgio Tsoukalos. Sacó un cristal de cuarzo tallado que, según él, era tecnología atlante. Lo apuntó hacia la Llorona, y un haz de luz prismática golpeó el pecho de la entidad, revelando su verdadera forma grotesca bajo el vestido. 8. El padre Pistolas. Avanzó gritando exorcismos en latín a pleno pulmón, rociando agua bendita con un aspersor industrial. La piel de la Llorona empezó a humear y a derretirse como cera. 9. Mel Gibson, Riggs. En un ataque de locura, se acercó a pocos metros disparando ráfagas controladas a la cabeza de la entidad, distrayéndola para que los demás golpearan. 10. Bear Grylls. Usó una bengala de magnesio de alta intensidad y la clavó en el suelo frente a ella. La luz blanca se ejeó con acento agudo a la entidad, impidiéndole usar sus ataques visuales. 11. El soldado rubio. Desde su posición de francotirador, disparó una bala de plata pura al ojo de la aparición, logrando un impacto crítico que hizo que la Llorona soltara un grito de dolor real. 12. Rick Harrison. Inspirado por el valor de los demás, sacó un antiguo crucifijo de oro macizo que tenía en su colección y lo levantó con fuerza. La luz del sol reflejada, aunque fuera poca, golpeó a la entidad. 13. El piloto. Aportó lanzando botiquines y suministros de emergencia para que nadie se detuviera, manteniendo la logística del combate. 14. El anciano de 160 años. Golpeó su bastón de madera de muerto contra el asfalto rítmicamente, anclando al equipo a la realidad para que no cayeran en las alucinaciones de la Llorona. 15. Johnny English, a la distancia. Se escuchó un disparo de su pistola de bengalas desde los... Después ronda 3, me explico, Indiana Jones toma la decisión, les dice: sigamos peleando así, vamos a acabar muertos, incluso si la derrotamos, me explico, nos va a costar mucho esfuerzo, vas a acabar exhaustos, y si no nos mata ella, vamos a morir aquí en el me explico, o incluso si llegamos a derrotarla van a morir varios, entonces que atacarlas en equipo, dime cómo la atacaron, el contraataque, etcétera. La situación llegó a un punto crítico. El aire estaba saturado de pólvora, ozono y el olor metálico de la sangre de Alberto. Indiana Jones, viendo a sus compañeros jadear y notar cómo el frío del valle les entumecía los dedos, se dio cuenta de que la fuerza individual no bastaría. ¡Alto! ¡Escuchen!, rugió Indy sobre el estruendo de la tormenta de arena amarga. Si seguimos peleando así, cada uno por su lado, vamos a acabar muertos. Incluso si la derrotamos, quedaremos tan exhaustos que el valle nos tragará vivos. O nos unimos como un solo hombre o moriremos aquí mismo. Jones trazó un plan rápido y desesperado. Ya no eran 15 guerreros, eran un solo arma. Ronda 3, el ataque sincronizado. El plan de Indy. 1. La trampa sónica y lumínica. Dross y Bear Grylls coordinaron sus drones y bengalas de magnesio para crear un flash cegador y un ruido blanco ensordecedor al mismo tiempo. Esto dejó a la Llorona desorientada, impidiéndole levitar o hacerse intangible. 2. El anclaje espiritual. El padre Pistolas y el anciano de 160 años unieron sus fuerzas. El cura recitaba el ritual romano mientras el anciano golpeaba el suelo. Crearon un círculo de energía sagrada que clavó la sombra de la Llorona al asfalto, impidiéndole escapar. 3. La supresión de fuego. Stallone, Arnold, Mel Gibson y el soldado rubio no dispararon a matar, sino a frenar. Crearon una cortina de plomo bendecido y sal que mantenía a la entidad acorralada en el centro, destrozando su campo de fuerza por puro peso de fuego. 4. El rompeescudos, Giorgio Tsoukalos y Rick Harrison, quien sostenía el crucifijo de oro, enfocaron la luz del cristal de cuarzo a través del oro macizo. El haz de luz resultante fue como un láser divino que atravesó el pecho de la Llorona, rompiendo su armadura interdimensional. 5. El golpe de gracia, el tridente de acero. Con la entidad debilitada, La Roca, Statham e Indiana Jones cargaron al mismo tiempo. La Roca la embistió con el escudo de titanio para inmovilizarla contra un camión.
Statham le clavó las dagas de obsidiana en las extremidades, y Indy, con un movimiento maestro, enredó su látigo bendecido en el cuello de la aparición, tirando con todas sus fuerzas. Después de esto, me explico cómo se dice, es que lo contraatacó la Llorona, me explico, los dañó algo, me explico, y están exhaustos, pero de repente, cuando están a punto de atacar, que ya están exhaustos, y la Llorona sigue, me explico cómo se dice, los contraatacó, de repente regresó Johnny English, me explico, todos lo vieron con sorpresa pensando que ya estaba muerto. Me explico, y peleó con la Llorona. Me vas a narrar exclusivamente qué hace. A ver, ¿qué es lo que pasó? Me explico que la Llorona no creyó que nadie fuera tan estúpido para salir del equipo, y segunda, todas las entidades del valle, me explico, estaban vigilando al grueso del equipo, me explico cómo se dice, por lo tanto no prestaron atención, y la Llorona no pensó que nadie fuera tan estúpido para salir corriendo y dividirse del equipo, me explico, y el resto de entidades pensó lo mismo, me explico, y estaban concentradas, me explico, lo cual los dejó descansar algo. El momento no podía ser más desesperado. Tras el brutal contraataque de la Llorona, el equipo estaba físicamente roto. Stallone jadeaba apoyado en un neumático. La Roca tenía el brazo del escudo entumecido por el frío espectral, y hasta Indiana Jones sentía que sus pulmones se quemaban por la niebla negra. La Llorona, aunque herida, se estaba recomponiendo, elevándose con una furia renovada para dar el golpe final a un equipo que ya no tenía fuerzas para levantar las armas. Pero entonces, desde la oscuridad absoluta de la carretera, se escuchó un ruido que nadie esperaba. El motor de un vehículo viejo y destartalado rugiendo, y el sonido de una trompeta de aire desafinada. Era Johnny English. Apareció surgiendo de la neblina, conduciendo un tractor antiguo que había encontrado en una granja abandonada a kilómetros de distancia. Tenía el cabello revuelto, la ropa hecha jirones y una expresión que mezclaba el terror absoluto con una valentía accidental. El factor sorpresa, la estupidez como estrategia. La Llorona se quedó paralizada por un segundo. Su mente milenaria y sádica no podía procesar lo que estaba viendo. 1. Incredulidad total. Ella, el faraón y todas las entidades del valle habían estado vigilando al grueso del equipo, a los guerreros peligrosos. Habían ignorado por completo a English porque nadie creía que alguien fuera tan estúpido para separarse del grupo y sobrevivir. 2. Punto ciego. Al concentrar toda su maldad y su energía en quebrar a Stallone y a los demás, la Llorona dejó su espalda totalmente desprotegida. Para ella, English era una hormiga que ya debía estar muerta de miedo. La pelea de Johnny English, al ver a la entidad de espaldas, entró en pánico y en lugar de frenar, pisó el acelerador a fondo mientras gritaba por la reina y por THOOOOOOR. El impacto, el tractor que English había bendecido accidentalmente al volcar una botella de vino barato que encontró, pensando que era agua bendita, impactó contra la manifestación física de la Llorona. El ataque inesperado, English saltó del tractor justo antes del choque, tropezó con su propia bufanda y cayó rodando. En su caída, activó accidentalmente un aparato de interferencia de señales del M7 que llevaba en el bolsillo. El aparato empezó a emitir un chirrido de alta frecuencia que, combinado con la música de ópera que salía a todo volumen de la radio del tractor, creó una disonancia sónica que golpeó el núcleo de la Llorona. El efecto: la Llorona soltó un alarido de pura confusión. No era dolor físico, era el shock de ser atacada por algo tan caótico y carente de lógica guerrera. La entidad perdió su forma sólida y empezó a parpadear como un televisor descompuesto. Ahora, a continuación, dime la reacción del equipo al ver que Johnny English está vivo, que pensaban que ya estaba muerto, ¿me explico? Y sígueme narrando algo breve la batalla de Johnny English cuerpo a cuerpo, ¿me explico? ¿Cómo se dice? Con la Llorona mientras está dejando descansar a sus compañeros para que recobren fuerzas. El círculo de autos quedó en un silencio de absoluta incredulidad. La imagen de Johnny English rodando por el suelo tras saltar del tractor en llamas era lo último que esperaban ver en este valle mórbido. Reacciones del equipo, el milagro de la estupidez. Sylvester Stallone se quedó con la boca abierta, bajando el fusil por un segundo. Ese hijo de perra
¿Realmente es demasiado tonto para morir? Una chispa de respeto apareció en sus ojos mientras aprovechaba para recargar su arma. La Roca soltó una carcajada ronca, aunque le dolía el pecho. Mírenlo. Está vivo. El caballero inglés tiene más vidas que un gato. Dross, esto desafía toda lógica de la supervivencia. Es una anomalía estadística, pero nos está salvando la vida. Dross aprovechó para reiniciar los sistemas de sus drones dañados. Rick Harrison se talló los ojos. No sé qué trato hizo con el diablo o con Thor, pero ahora mismo English vale más que todo el oro de mi tienda. El padre Pistolas. Dios escribe recto en renglones torcidos. La inocencia del distraído es nuestro escudo ahora. El cura empezó a vendar rápidamente la herida de Stallone. La batalla cuerpo a cuerpo de Johnny English. Mientras el equipo respiraba hondo y recuperaba fuerzas, English se encontraba en una pelea que solo él podría tener. La Llorona, furiosa por la interrupción, se abalanzó sobre él, pero la torpeza de Johnny era su mejor defensa. 1. El esquive accidental. La Llorona lanzó un zarpazo de sombra directo al cuello de English. En ese instante, Johnny se agachó para recoger su zapato que se le había salido al caer del tractor. La garra pasó a milímetros de su cabeza, cortando solo un mechón de pelo. 2. El golpe de suerte. English, preso del pánico, empezó a agitar los brazos como un molino de viento gritando ¡Atrás, criatura del Averno! En su mano llevaba un paraguas de alta tecnología del M7 que había recuperado de su equipaje. Al agitarlo, activó el mecanismo de frecuencia de choque y el paraguas se abrió de golpe en la cara de la Llorona, emitiendo un destello de luz estroboscópica que la hizo retroceder confundida. 3. El cuerpo a cuerpo. La entidad lo sujetó del saco con sus manos frías. English, sintiendo el frío de la muerte, intentó soltarse y accidentalmente le propinó un cabezazo en lo que debería ser la frente de la aparición, gracias a que tropezó con una piedra. El choque de su cráneo contra la energía espectral generó una chispa de estática que hizo que la Llorona soltara un chillido de asco. 4. El spray de defensa. Mientras ella lo rodeaba, English sacó un spray que pensó que era gas pimienta, pero resultó ser un compuesto químico experimental para disolver espectros, que él creía que era desodorante. Lo roció en el aire, creando una nube química que hizo que la forma física de la Llorona empezara a burbujear. El respiro dorado, gracias a que Johnny estaba peleando, o más bien sobreviviendo de forma caótica, el grueso del equipo logró lo que parecía imposible. Después recuperando, dime un flash cómo atacó todo el equipo y ya con Johnny English a la Llorona y Claro, ¿puedo ayudarte con eso? Dime lo que te pedí. El equipo, gracias al caos provocado por Johnny English, Inc., logró recuperar el aliento. Stallone dio la señal final con un silbido agudo y los 15 integrantes se lanzaron en una ofensiva total, una coreografía de muerte y fe para terminar con la pesadilla de la Llorona. Aquí tienes el ataque final. Cuéntame, me explico cómo atacaron los héroes individualmente, uno por uno, a la Llorona, ya en equipo. Bajo la dirección de Indiana Jones, el equipo entendió que la única forma de vencer a una entidad que se alimenta del miedo individual era actuar como una sola maquinaria de guerra. Mientras Johnny English la mantenía distraída con su caos, los demás lanzaron el ataque definitivo uno por uno de forma encadenada. El ataque en cadena uno por uno. 1. Dross, el inicio, lanzó sus últimos drones en formación de ataque suicida. Activó una frecuencia sónica de vórtice que interrumpió la capacidad de la Llorona de hacerse intangible. La dejó sólida y vulnerable. 2. Bear Grylls arrojó bengalas de... A ver, no me entiendes. A ver, ya que ya están bien los del equipo ahora sí, juntitos, me explico. Dime cómo se dice, cómo atacaron a la Llorona, contraatacaron. Ahora sí, ya todos juntos, me explico, incluyendo Johnny English. Entendido. Ahora que el equipo está unido, recuperado y con Johnny English en la formación, aquí tienes la narración de cómo lanzaron el contraataque final definitivo. Esta vez no fue una cadena de ataques, sino un solo golpe masivo y coordinado donde los 15 actuaron como un solo puño.
El contraataque total, el muro de los 15. La Llorona se elevó en el aire, preparándose para lanzar un grito que les arrancara el alma. Pero Stallone gritó, ¡ahora! 1. La base de poder, la fuerza bruta. La Roca y Arnold se pusieron al frente, hombro con hombro. No esperaron a que ella atacara, cargaron juntos. La Roca usó su escudo de titanio para bloquear los rayos de energía negra, mientras Arnold, usando su fuerza sobrehumana, sostenía un cable de remolque bendecido por el Padre Pistolas, rodeando a la entidad y aterrizándola por la fuerza contra el asfalto. 2. La inmovilización táctica. Jason Statham y Mel Gibson, Riggs, se deslizaron por los flancos. Mientras Statham clavaba dagas de obsidiana en la sombra de la entidad para clavarla al suelo, Riggs vaciaba sus cargadores de plata en las articulaciones de la aparición, fragmentando su forma física. 3. El ataque místico tecnológico. Dross voló sus últimos drones en un círculo cerrado alrededor de la Llorona, emitiendo una frecuencia sónica insoportable. Giorgio Tsoukalos y Rick Harrison unieron el cristal de cuarzo con el crucifijo de oro, creando un cañón de luz pura que quemó el velo de la entidad, dejándola ciega y vulnerable. 4. El soporte espiritual. El Padre Pistolas y el anciano de 160 años crearon una barrera de fe. El cura lanzaba agua bendita con un aspersor mientras el anciano recitaba el conjuro de sellado. Esto evitó que la Llorona pudiera pedir ayuda al faraón o a las brujas. 5. El factor caótico, Johnny English. English, ahora integrado al equipo, sacó un bolígrafo de plasma de los 15 pesos, como los de tu lista de ventas, que resultó ser un arma experimental. Al activarlo, el bolígrafo soltó una descarga eléctrica que, combinada con el agua bendita del cura, creó una reacción en cadena que electrocutó la esencia espiritual de la Llorona. 6. El golpe maestro. Indiana Jones usó su látigo para sujetar el cuello de la entidad, tirando hacia atrás para exponer su pecho. El soldado rubio disparó un proyectil incendiario desde el techo para eliminar el blanco, y Bear Grylls lanzó un cóctel molotov de grasa de manzana y alcohol bendecido que envolvió a la entidad en llamas blancas. 7. El final de Stallone. Con la Llorona inmovilizada, quemándose y debilitada por el equipo completo, Sylvester Stallone caminó hacia el centro. Pero ahora los contraatacó. Dime cómo los contraatacó la Llorona. Los dejó muy golpeados, exhaustos, me explico, dañados, me explico, y casi sin poder hacer nada, me explico, cómo ya estando muy debilitados, ¿qué hicieron? A pesar del esfuerzo coordinado, la Llorona no era una entidad común. Era una fuerza primordial del valle alimentada por siglos de dolor. Justo cuando el equipo creyó que la tenía sometida, ella desató su contraataque final, una explosión de energía mórbida que nadie pudo prever. El contraataque de la Llorona. La entidad no gritó con la boca, gritó con su alma. Emitió una onda de choque sónica y espiritual que se expandió en 360 grados. Impacto físico. El golpe fue como una pared de hormigón. La Roca y Arnold fueron lanzados hacia atrás, rompiendo los parabrisas de los autos con sus cuerpos. Sus músculos, antes poderosos, quedaron paralizados por un frío que les congeló la sangre. Drenaje de vida. La Llorona extendió miles de filamentos de sombra que se clavaron en el pecho de cada uno. Stallone, Statham e Indy cayeron de rodillas, sintiendo cómo su energía vital era succionada. Se pusieron pálidos, con ojeras profundas, como si hubieran envejecido 10 años en un segundo. Colapso de equipo. Los drones de Dross estallaron en el aire. El crucifijo de Rick se puso tan caliente que le quemó las manos. El látigo de Indy se desintegró. El estado del equipo. Quedaron desparramados por el asfalto, exhaustos, golpeados y dañados. El Padre Pistolas tosía sangre mientras intentaba alcanzar su rosario, y Johnny English estaba sepultado bajo una montaña de chatarra, inconsciente. No podía ni levantar un dedo. Grotesco. Giorgio Tsoukalos. La mayoría del equipo estaba en el suelo, pero el instinto de supervivencia de los más duros los obligó a levantarse, aunque fuera tambaleándose. Con el cuerpo roto y la vista nublada, los pocos que quedaban de pie lanzaron ataques desesperados. El último aliento de los guerreros, Sylvester Stallone, Barney Ross, se levantó apoyándose en un coche con el hombro sangrando. Disparaba su revólver con una sola mano, lanzando balas individuales a los ojos de la Llorona solo para mantenerla a raya. Note,
Acerques. Asterisco. Gruñía entre dientes. Arnold Schwarzenegger. Sin munición, agarró un pedazo de parachoques de metal que la onda de choque había arrancado. Lo usaba como un mazo improvisado, lanzando golpes lentos pero pesados para evitar que la entidad se lanzara sobre los heridos. Jason Statham apenas podía mantenerse derecho. Se movía con una cojera evidente, pero lograba lanzar sus últimos 2 cuchillos directamente a las manos de la Llorona cada vez que ella intentaba extender sus garras hacia el equipo. Bear Grylls, con las manos quemadas, soplaba sobre las brasas de su hoguera para lanzar puñados de ceniza caliente y pólvora sobrante a la cara de la aparición, creando pequeñas cortinas de fuego para cegarla. Rick Harrison, quizás el más sorprendentemente valiente en su miedo. Rick levantaba el crucifijo de oro con los brazos temblando violentamente, usándolo como un escudo físico. Se ponía frente a los que no podían moverse, gritando, asterisco, atrás, este tratón no se cierra hoy, asterisco. Estaban exhaustos. Cada movimiento les costaba un dolor insoportable.